Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y estamos comenzando un nuevo episodio de 230 después de unas semanas agitadísimas de festivales de cine, de encargos, de episodios especiales, de empezar a adelantar mucho de lo que se va a escuchar aquí en Cine Garage, aquí en Puentes hacia fin de año. No es queja, no quiero que piensen que me estoy quejando, uno va muy contento a los festivales de cine, ahí se adelanta muchísimo trabajo, mucho más del que necesitamos a veces, especialmente si estamos pensando en vacaciones de fin de año. Muchas de las películas que pudimos ver tanto en el Festival de Morelia, a quienes les agradecemos enormemente el apoyo, como en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, a quienes también agradecemos que nos hayan invitado y les aplaudimos el esfuerzo por una gran quinta edición. Pues se verán después en la temporada, la llamada temporada de premios, ya en la carrera al Oscar, buscando que se vean las películas. Y en México los exhibidores las suelen juntar, protegiéndose también de una época navideña que es muy complicada, que si bien pues de repente se ve inundada con películas infantiles y navideñas, porque hay mucha gente que sí le gusta ver Santa Clauses en la pantalla, o que incluso siendo ayudada con estrenos grandes como el de Rogue One, suelen tener muchísimos huecos, suele ser un poco desértica. Entonces mucho de lo que se pudo ver en los festivales llegará eventualmente a las carteleras de cine, pues ya habiéndolas visto en los festivales ya tenemos ahí una chamba muy adelantada. Entonces venimos aterrizando de ahí, venimos saliendo de la gran agitación de los festivales de cine, que repito, nos hacen mucho bien, nos dejan muy contentos. Es un ejercicio agotador pero muy brillante, muy luminoso, y además es un ejercicio que creo que se tiene que hacer. De repente saturarse de información en un festival le reajusta a uno ciertos rigores, le reajusta a uno el músculo de ver varias películas al día y de entenderlas y comprenderlas, y por supuesto a la hora de platicarlas con los colegas, pues eso se vuelve también un ejercicio muy grato y muy gratificante, un ejercicio aleccionador muchas de las veces, si tienen ustedes la suerte de conocer gente interesante que hable y que haga cine como afortunadamente lo tengo yo. Pues bueno, ahí es donde uno aprende, ahí es donde uno intercambia ideas, ahí es donde uno agarra de nuevo el callo que se puede perder de repente en temporadas mucho más relajadas. Entonces, ya habiendo cumplido con esos compromisos, porque es un compromiso tanto con los festivales como con ustedes que nos escuchan, ¿no? Nosotros también vamos a ver películas para contarles lo que está pasando en el festival, para que tengan por adelantado también una reseña, una crítica, un comentario, una reflexión alrededor de lo que se ve ahí, y que a veces no se ve nada más que ahí. Pues bueno, repito, es un compromiso que también hay que cumplir año con año para que ustedes a través de ahí por lo menos estén al tanto de lo que se está haciendo en el cine y que estén informados de películas que, aunque no necesariamente lleguen a cartelera, en algún momento ustedes puedan encontrar o en plataformas digitales o a la venta o en un ciclo de cine o en algún reestreno, alguna fuente por ahí eventualmente entrega cosas que no pasaron por la cartelera. Entonces chequen nuestra cobertura a Morelia, que fue larga, que es extensa, que creo que nos quedó muy bien, no es por nada. Y chequen la cobertura de Los Cabos, donde también tuvimos chance de ver pues, más o menos 5 películas al día en los 3-4 días que estuvimos allá. Es muy buena racha, o sea, un buen día en Morelia también son 5 películas. Un buen día en Los Cabos ahora nos dio chance de ver también 5 películas. Entonces, chequenlas, repito. En algún momento se encontrarán con alguna de esas películas y si leen la crítica y les interesa, pues bueno, chequen la película para que no se queden atrás, para que tengan un poco perspectiva más amplia sobre lo que se ofrece en la cartelera mexicana. Entonces, repito, ya habiendo salido de ahí, ya sentados finalmente en las muy acogedoras instalaciones de Puentes, ya ubicados de nuevo en la Ciudad de México, que se ha vestido de invierno muy temprano en este año. Todavía estamos en otoño y la película ya tiene un look completamente invernal. Ya podemos empezar a hablar de también otras películas, y creo que hay 2 en particular que están acaparando mucha de la atención
de los fans. Cada una tiene su grupo de fans y cada uno de esos grupos ha expresado emociones grandes alrededor de la información que nos han entregado sus avances. Para eso es este 230. Este programa se llama 230 porque hablamos de las películas que vendrán en el futuro a partir de los avances que ellas mismas nos entregan. Por eso, y el avance normalmente dura 2 minutos 30, de ahí el nombre de este programa. Y creo que, repito, estas dos películas hay mucha gente que las está esperando por razones diferentes. Son dos películas completamente distintas, pero que puede que, ojalá, ese es el deseo, puede que se acaben convirtiendo en una grata experiencia también. Cine completamente comercial, cine completamente de género en el caso de una de ellas, y un género muy especializado además en el caso de la segunda. Entonces vamos a darle este episodio de 230. En este episodio de 230 vamos a hablar de Trainspotting 2, la segunda parte de Trainspotting, o como se le puso en México en el año de su estreno, allá en los 90, La vida en el abismo. Así es como se llamaba Trainspotting en su estreno, ahora les digo cuándo fue, 1996 fue que Danny Boyle estrenó esta película en México, Trainspotting, La vida en el abismo. Probablemente habíamos hablado de ella, bueno, ya hemos hablado de la película en muchas ocasiones en Cine Garage y en Puentes. Es una película que es multireferencial en algún momento, además por cuestiones generacionales, de tiempo, y de la propia historia de lo que hemos hecho en Cine Garage. Es una película que nos impactó muchísimo en su momento, que nos emocionó, nos agarró más jóvenes, por supuesto. A mí me sigue gustando, lo aclaro, pero a la que volvemos eventualmente, o para reinspirarnos, o para a partir de ella o a través de ella hablar de otras películas. En el 96 Trainspotting se estrena, se le llama en México La vida en el abismo. Es una sensación. Estábamos todavía en los años del golpeteo tarantiniano, ¿no? Estábamos todavía emocionados con lo que Quentin Tarantino estaba haciendo por aquellos años, cuando Danny Boyle, otro director muy diferente además, aparece con esta propuesta que incluye, entre muchas otras cosas, una banda sonora realmente brutal. En el 94, por ejemplo, es que Quentin Tarantino había entregado al mundo Pulp Fiction, que de alguna forma, por lo menos formalmente, tiene mucha similitud con Trainspotting, la primera parte, formalmente. El fondo es completamente diferente, pero sí, esta fragmentación y a veces ultrafragmentación de la acción o de las escenas o de las secuencias para luego reacomodarlas y quizá jugar un poco con los tiempos. La tiene tanto la película de Tarantino como la de Trainspotting, pero bueno, aquí no vamos a hablar de Trainspotting, vamos a hablar de la segunda parte. Es una película que, repito, marcó una generación, la mía en este caso, marcó a una parte importante de los cinéfilos más jóvenes de mi edad y también mayores, que vieron en la película no solo un retrato de la década que estaba ya entrando en su segunda mitad, sino del mundo y de las emociones que muy probablemente iban a quedar vivas y vigentes en la entrada del nuevo siglo. Es decir, el hecho de estrenar en 1996 una película, entrando a la segunda mitad de la década, una película que reflejaba el sentimiento de los 90, antes de que acabara un siglo, o sea, lo que quiero decir es que no es lo mismo haber retratado los 80 o los 70, porque la década siguiente seguía siendo el mismo siglo. Trainspotting tiene además esa gran suerte de retratar la última década de ese siglo, lo cual la dota de un valor extra a nivel de lectura sociológica, ¿no? Entonces, sí tiene un peso importante, sí tiene un enfoque interesante, sí es por eso que mucha gente habla de ella a la hora de hablar de política, de literatura, de música, por ejemplo, de cine, ¿no? De la manera de vivir, de la manera de ser en esos años. Y cae al mismo tiempo, ahora con la segunda parte, también dirigida por Danny Boyle, cae en esta nueva moda o inclinación, de la cual también ya habíamos hablado aquí en Cine Garage, de las secuelas
creo que les llamé secuelas orgánicas, el hecho de filmar una segunda parte de una película separada de la primera, lo que en realidad las ha separado el tiempo, ¿no? El tiempo real, es decir, no es lo mismo filmar, no sé, por ejemplo, El Conjuro y El Conjuro 2, que nos puede llegar a decir, esto ocurrió 20 años después de la primera parte, a efectivamente esperar 20 años para filmar una secuencia con los mismos, una secuela con los mismos actores que han envejecido 20 años y que se han transformado 20 años. Es decir, tanto la secuela como la historia que se va a contar esperan el tiempo real que la separa una de la otra. Y también ahora que se anuncia ya finalmente el estreno y que están, creo que ya además ya acabaron de filmar Trainspotting 2, la separación entre las películas es la misma que la separación real entre el estreno y de la anterior y esta. O sea, sí hay en medio 20 años en los que nosotros mismos también hemos envejecido. Y eso también le da a esta secuela un aspecto más interesante. Lo mismo ocurrió con Star Wars, ¿no? Lo mismo está ocurriendo con otras secuelas. ¿Qué es lo que nos propone Trainspotting 2? A mí... la verdad, he de manifestar mi inquietud, no necesariamente hacia el lado bueno, sino hacia el lado incómodo de una secuela filmada por Danny Boyle. Más allá de que es la primera vez que Danny Boyle filma una secuela, aunque técnicamente tiene por ahí una producción que es una secuela, él no la dirige, sí es la primera vez que él entra a contar una segunda parte de una historia que él ya había concluido y que además había concluido también como Trainspotting. Y aquí podríamos empezar a discutir, ¿es necesario una secuela de una película que había terminado tan bien? Pues miren, tomándonos la licencia de comparar el libro Trainspotting con la película y la secuela a ese libro, que es Porno, también escrita por Irving Welsh, y la posibilidad de convertir ese libro en una película, diríamos que pues, en todo caso el libro no era necesario, aunque por supuesto el libro Porno es completamente diferente a Trainspotting 2, simplemente tiene a los mismos personajes, efectivamente, 20 y tantos años después de que los habíamos abandonado en Trainspotting, pero las situaciones que relata son muy diferentes. De hecho, ocurre en otro país. Trainspotting, por supuesto, casi toda ocurre en Inglaterra, en Escocia. Hay un periodo, hay un capítulo ahí en Londres, hay un capítulo en Edimburgo, pero pues toda ocurre, digamos, en Escocia. Y Porno, la novela de Irving Welsh, ocurre casi toda en Ámsterdam. Por lo menos hay otras ciudades también, pero casi toda la película ocurre en Ámsterdam, con los mismos personajes en situaciones bien diferentes. ¿Qué es lo que pasa para Trainspotting 2? De entrada, y ahora vamos a hablar del avance, la sinopsis oficial que se lanza de la película está demasiado enganchada a la primera parte como para hacernos pensar en una propuesta completamente original como quieren que lo hagamos. La sinopsis dice así: primero hubo una oportunidad, después lo único que existió fue la traición. Han pasado 20 años, mucho ha cambiado, pero mucho se ha quedado igual. Mark Renton regresa al único lugar que puede llamar hogar. Ahí lo esperan Spot, Sick Boy y Begbie. Otros viejos amigos lo esperan también: dolor, pérdida, alegría, odio, amistad, amor, anhelo, miedo, lamento, diamorfina, autodestrucción y peligro mortal. Todos formados para darle la bienvenida, listos para unirse al baile. ¿Qué es lo que nos deja esta sinopsis? Pues un poco el espíritu de aquel gran texto, ¿no? Del Choose Life, que teníamos en la primera parte y que, de nuevo, es un sello generacional muy poderoso. Están jugando formalmente con la misma idea, ¿no? Darnos distintas opciones, ver que todas están alineadas y que todas están prácticamente en nuestro destino. Y no solo eso. Cuando se anunció la posibilidad, cuando esta película era apenas una posibilidad de filmar la segunda parte de Trainspotting, se decía, el propio Danny Boyle lo dijo, el director lo dijo, se trata de la adaptación del libro de Irving Welsh Porno, que es la secuela de Trainspotting, al cine. O sea, vamos a contar la misma historia que Welsh contó en el libro para volver a jugar con los personajes. Sin embargo,
conforme esta pequeña bola de nieve fue rodando cuesta abajo y fue acumulando información, opiniones, por supuesto, cuando los estudios empezaron a meter la mano, todo se comenzó a transformar o a deformar, y ahora lo que ya sabemos, y que creo que además podemos entender del avance que estamos o que vamos a comentar ahora, la película ya no estará ligada a porno. Ya Danny Boyle dijo, se va a tratar de una historia completamente original, no nos vamos a meter con nada de lo que está planteado en el libro, es una historia que es completamente independiente a él. Entonces, ahí es donde, no porque no se pueda, no porque Danny Boyle no pueda contar una historia original, sino porque me da miedo que a la hora de engancharse tanto a la primera parte, acaben haciendo una especie de versión 2016 de lo que ya habíamos tenido en 1996. No sé si me estoy explicando, que nos van a contar lo mismo con los mismos personajes simplemente 20 años después en un mundo diferente. ¿Qué pasa si enganchas a estos personajes o a su pasado o a un futuro completamente lógico, digamos, en lugar de proponer un juego más abierto como el que proponía porno, que transformaba, o sea, que cualquier posibilidad de nosotros de adivinar el futuro de los personajes que dejamos en la primera parte quedaba anulada porque Irving Welsh había decidido convertirlos en algo completamente diferente. Hasta donde se puede ver, y este es mi miedo con la película, mucho de lo que se nos dejó volando en la primera parte tiene una consecuencia muy lógica, demasiado lógica en esta segunda parte. Y ojalá me esté yo equivocando. Repito, todo lo que ocurre en este episodio, en estos episodios de 230 son meras especulaciones, una suposición, además, ¿no?, a partir de un avance tan movido y tan agitado con tan poca línea argumental como es el de Trainspotting 2, que se estrenó hace muy poco tiempo, a principios de noviembre 3 fue que se dio a conocer este avance. Entonces, repito, ojalá me equivoque y este guión original que se hizo para la película, escrito por John Hodge además, sea algo mucho más propositivo de lo que yo creo estar viendo en el avance, que repito, no es otra cosa sino la versión 2001 de Trainspotting, y un poco el póster de la película también me hace sospechar en eso, ¿no? Está demasiado cercano de lo que vimos en la primera parte, también es en blanco y negro, viene dividido en bloques, aunque por supuesto son bloques menos juguetones, como los que teníamos hace 20 años, porque los personajes son mayores y porque el siglo XXI es menos juguetón que el de los 90, o sea, sí es demasiado literal la transportación. Vamos a ver si eso no nos afecta. ¿Cuáles son mis miedos mucho más directos con el avance? Pues bueno, de entrada, tenemos demasiadas cosas ya vistas en la película anterior que van apareciendo no en un orden cronológico, pero sí en un orden emocional en esta película. Una mesa de billar con Sick Boy en ella, Renton llega y se presenta y Sick Boy le pregunta: ¿dónde has estado estos 20 años? ¿Qué ha sido de tu vida? Tenemos los trenes de Edimburgo, nos van presentando a los personajes perdidos, ¿no? Como suponíamos que pudo haber pasado en la misma ciudad. El inicio del avance es demasiado parecido al propio inicio de Trainspotting. Se van encontrando nuestros personajes uno a uno, a Diane, Renton, se van viendo la cara de nuevo. Por supuesto, todo el mundo sospechábamos que Begbie iba a estar encarcelado, parece que lo está, y hay por ahí varias imágenes que me hacen sospechar un poco el futuro demasiado previsible de Renton en esta nueva parte, que creo, y viéndolo a cuadro recitar un texto muy parecido al del Choose Life de la primera parte, creo que nos van a transformar a Renton en una especie de DJ local o de locutor de radio que le va a permitir contar esta historia un poquito desde fuera, musicalizándolo al mismo tiempo un poquito desde fuera. Por supuesto, hay drogas más del siglo XXI, ustedes sabrán, la cocaína está de moda otra vez, y por supuesto nuestros personajes usan drogas. Hay un bar, por supuesto, hay una imagen completamente figurativa de lo que seguramente va a ser una sesión de rehabilitación
en las que el personaje de muchos, lo voy a dejar así para que vean el avance, cae de un edificio más o menos de 10 pisos, que es completamente autorreferencial a la primera parte. Hay vinilos, obviamente ya no hay CDs, yo no conozco a nadie que ahora escuche su música en CDs. Los títulos de la película, los créditos de la película son igualitos a los de la primera. Tenemos una escena también en un campo figurativo de fútbol, soccer, es decir, estamos con las mismas cosas. Alguien patea una puerta, están los padres de Renton, con el famoso papel tapiz en su propio departamento. Creo que les dio demasiado miedo separarse por completo de la primera parte y están apelando a lo fácil y al encuentro inmediato con las emociones que saben que ya tenemos adentro, ¿no? En lugar de generar nuevas emociones, que creo que es siempre algo que le debemos de aplaudir a una secuela, en caso de que haya que aplaudirle algo a una secuela, sería eso, tratar de provocarnos con nuevas emociones. Y para mí lo que vemos en el avance de Trainspotting me llevan directamente a la primera de una manera muy clara, de una manera demasiado conectada para considerarla incluso de buen gusto. Ojalá, repito, ojalá me equivoque. Si hay un director que yo admiro en este mundo es a Danny Boyle. Si hay una entrevista que yo haya gozado hacer en mi carrera, es la que le hice a Danny Boyle en algún momento. Es alguien a quien admiro, a quien recurro en cuestión de trabajo, en cuestión de diversión, en cuestión de inspiración. Suelo volver a ver sus películas, me gusta proyectar sus películas, especialmente Trainspotting. Yo defiendo prácticamente toda su filmografía, soy un gran admirador de su trabajo y no quisiera verme defraudado o desilusionado, y justo por eso es que tengo a esta secuela en el punto crítico para pedir, ¿no?, que no me decepcione, que si bien ha habido altas y bajas, siempre ha mantenido un nivel en el que el camino fácil no ha sido el que ha tomado. Y desde que esto se empezó a anunciar, yo he sentido que se está optando por el camino fácil en la secuela de Trainspotting. Repito, ojalá me equivoque, ojalá este reencuentro entre Ewan McGregor y Danny Boyle sea completamente fructífero. Los señores no trabajan juntos desde 1997, 19 años. Entonces, espero que esa separación en el tiempo les haya hecho exigirse más para esta secuela. Es mi único sentimiento. Repito, ojalá me equivoque y Trainspotting 2 sea una película mucho más lejana a la primera, que es lo que debe hacer una secuela en caso de existir. Incluso se usa la canción con la que cierra aquella, no sé, hay muchos elementos que me hacen desconfiar. Repito, ojalá no pase de esto, ojalá yo me equivoque y ojalá cuando vea la película regrese yo y escuche este programa y diga qué tonto fui por desconfiar de Danny Boyle. Entonces ahí la dejo por este momento, vámonos a la pausa de este episodio y regresamos con Ghost in the Shell, que rompió el internet hace un par de días. Núcleo distante. Canciones, personas y discusiones. Con Ulises Allís y David Aguilar. Todos los viernes a las 4 de la tarde. A través de Puentes. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Cuidad de México. México. Solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce. México. Con Jorge Pedro Uribe Llamas. En puentes.ne. Muy bien, estamos de regreso. No, iba a leer la sinopsis, está bien larga la sinopsis. Estoy dándole la bienvenida también a mi buen amigo Bolu, que como siempre, en su enorme amabilidad, accede a venir a grabar conmigo, aunque sean pequeños trozos de programa, como es el caso ahora de Ghost in the Shell.
dentro del 230 de esta semana. Bolu, bienvenido. Muchas gracias, amigo. Sabes que es un gustazo para mí venir a nerdear a tu programa. Y creo que Ghost in the Shell justo es una película para nerdear, ¿no? Sí, durísimo. Por sí. muchas razones. Te digo, iba yo a leer la sinopsis, pero son 3 párrafos de sinopsis. Parece declaración de impuestos. Y no me extraña, No me extraña en lo absoluto que sea tan amplia, porque Ghost in the Shell ¿Es complicada? es compleja. No es complicada, es muy compleja. Es una historia que no es nueva. No forma parte de este boom de los traspasos, los ports de animaciones. Es una serie muy muy vieja, estamos hablando del 89, es decir, algo que se originó en el anime, que tiene su origen en el anime, el manga, el anime, que tuvo una película ya en el lejano 95, animada, una película ¿no? animada, y se ha convertido a lo largo de su existencia en una serie de culto. Me atrevería a decir, a compararla con series como Evangelion. No sé si tú sepas nada de anime, pero la gente que nos escucha tal vez ha escuchado. ¿Puedo ir al estas baño en lo series. que explicas? Órale, Evangelion? sí, o sea, es algo de culto. Se ha convertido en algo muy complejo, sobre todo en el mercado oriental. Es algo al nivel de Evangelion, me atrevería a mencionar. Y entonces no me extraña en lo absoluto que la sinopsis la hayan hecho tan corta. Tan corta. Empiezan diciendo que todo ocurre en el 2029, dominado por la ultratecnología. Hay un equipo de computadoras que controla todo, incluidos a los humanos, Sí, señor. conciencia humana, programación, una especie de nueva idea a la que se le llama espíritu, que elimina todo tipo de individualidad. O sea, sí está la cosa muy, muy enredada. Sí, tiene una temática muy compleja y además muy adulta. Este no es un anime para niños. Para niños. Es De hecho, decir, ¿hay animes para niños? sí, hay unos que Sí. son orientados al público infantil y hay otros como este o como Evangelion Que no. que son orientados y tienen un nombre muy particular en japonés. Se me escapa el nombre en este momento, pero son específicamente, el nombre significa anime adulto para o adulto. Ajá, exactamente. Ok. Y la película, de alguna manera fue una sorpresa cuando se anunció. Sí se dijo que se estaba pensando en la película, se fue Ajá. eligiendo más o menos al reparto, pero cuando empezaron a salir las primeras imágenes, parece que nadie se había enterado que esto estaba en las listas de cosas por hacer de varios estudios. Cuando, por lo menos en Cine Garage, más o menos le veníamos siguiendo la pista, desde que incluso se anunció que iba a ser Scarlett Johansson la protagonista, porque justo sabíamos que es material de culto y que seguramente hay mucha gente, en este caso más, porque ya habrá también fans de Scarlett Johansson que quieran ver la película, sí. ¿No? Que había mucha gente interesada en la película. Que tiene varias aristas. No sé si tú estés al tanto, antes de que nos cuentes tu propia... Bueno, primero, cuéntanos más o menos desde tu punto de vista cuál sería la historia que podría seguir la película a partir del avance incluso. Porque obviamente siendo un anime que puede desarrollar varias líneas de narración, pues puede tratar muchos más temas que uno. Tiene 5 películas, debemos mencionarlo, 5 películas animadas ya. Ajá. Tiene más de 3 videojuegos, tiene otras 3 series de anime. Es decir, es algo muy, muy complejo. Sí. Y que en su historia también está muy entramado en aspectos futuristas y los diálogos que utilizan son muy complejos. Pero sin embargo, al ver el tráiler, tiene escenas muy, muy particulares que me hacen pensar, y espero que no, que es una adaptación realmente de la película de 1995. De la primera. De la primera, exactamente. Me hace pensar que sería un refrito, un remake en live action, lo cual no me atrae tanto, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque ya la vi, así de simple, ¿no? Sí, o sea, ya sé que acaba. Y si van a tener una producción de este tamaño, si ya vas a ir a la segura con Scarlett Johansson, pues entonces, ¿a qué te estás arriesgando, no? ¿Qué estás proponiendo? Deberían, y tiene material para hacer una historia nueva. Ajá. Ojalá sean solo estos gimmicks, ¿no? Estos easter eggs de las escenas del encuadre, porque es el mismo encuadre, el mismo fondo, la misma acción. O sea, sí está muy copiado de la película. Hay escenas en el tráiler que son muy, muy evidentes, que son una adaptación de la película animada. Y creo que tiene de dónde cortar y de dónde generar nuevas historias, algo como Ghost in the Shell. Ojalá no sea solo una adaptación, ¿sabes? Pues no es por alimentar tu pesimismo, pero el guión de esta película, que está escrito por Jonathan Herman, el guión de esta película, escrito por Jonathan Herman, pues podría orillarnos hacia... la adaptación de guión. Podría orillarnos hacia el híjole, no sé qué vaya a pasar, porque el señor Herman solo tiene un guión antes.
Es su segundo guión. Ahora, en su beneficio, he de decir que su guión anterior es el de Straight Outta Compton, la película. Bueno. Que es un gran guión. Gran trabajo, sí. Sí, que era también una historia muy complicada, que tenía varias líneas de narración, tenían que ser muchas historias, que tenían que primero unirse en un solo punto y luego volverse a separar. Y creo que lo hizo muy bien. Y que no es una historia inventada, es decir, no se la sacó de la manga. Ajá. Digo, en caso de que tú estés en lo cierto, tampoco sería una historia inventada, no porque haya ocurrido en la vida real, sino porque ya se hizo, que es la de la película del 97. Exacto. Y mira, tampoco me extrañaría tanto que fuera solo una adaptación. Me parece que esta película, desde que se anunció, es más como una confirmación del fanservice, ¿sabes? Porque algo tan grande como Ghost in the Shell, del tamaño de lo que es, sí me hace pensar que es como, ok, ya se lo ganaron, ¿no? Sí. Les vamos a dar una película. Ya pueden pagar 8 boletos. Sí, y lo van a ver en 4DX y todo en IMAX, ¿sabes? Creo que es más un fanservice. Personalmente yo, y hablo desde la posición de un no tan fan, no de alguien tan conocedor de la serie, me gustaría que fuera algo diferente, ¿no? Porque en ese caso yo, como Andrés Durán, el que no es tan fan y tan clavado de Ghost in the Shell, sí me gustaría ver una historia diferente. Distinta. Yo en el primer bloque de este episodio manifestaba mi recelo ante Trainspotting 2, porque creo que es lo mismo. Creo que es como decir, híjole, pues como que ya les hace falta hay que volver a vender un soundtrack, ¿no? Vamos a meter una película que sea igual, que se parezca demasiado, pero que no se den cuenta de eso. Y que tiene escenas iguales. Es lo que... ¿Verdad que sí? La escena donde atropellan a Renton, a Ewan McGregor. Es igualita. Es exactamente igual. Hay una escena en donde Renton está sentado con su papá, con el papel tapiz de fondo que ya vimos en la primera parte. Y creo, por lo que dices, que Ghost in the Shell puede jugar ese mismo papel y pues está gacho, ¿no? Además, la historia de las adaptaciones del anime al cine no han sido muy buenas. No ha sido afortunada, ¿no? Voy a decir Dragon Ball, ¿no? Esta película deplorable que les costó 20 pesos. Otra, 19. Ion Flux, que es más o menos de la tirada con... Me parece que fue Mila Jovovich la que interpretó. Ion Flux no es... es otra güera. Charlize Theron. Es Charlize Theron. Cierto. Sí. Que también pues fue muy, muy malita y ojalá con el nivel de producción y la campaña de publicidad que le han dado a Ghost in the Shell, que tuvieron un evento magnánimo en Tokio. Que invitaron a 1,000 personas y demás. Hideo Kojima estuvo por ahí. No. Es algo muy, muy grande en Japón. Y ¿Quién es Hideo Kojima? Hideo Kojima es el creador de Metal Gear Solid. Es un visionario y genio de los videojuegos. Okay. Para más detalles escuchen a Google, ¿no? Pero, eso vende. Pero sí es algo para el mercado oriental. Ghost in the Shell no es tan popular acá. En Oriente sí es algo de culto. Y me parece que sí podría ser más esa tirada de un fanservice al mercado oriental. Ahora que dices que obviamente es una historia mucho más creada, especialmente para el público del otro lado del mundo, ¿te enteraste de la controversia entre el casting y los personajes? Que es un poco lo que le ocurrió a la película de La Gran Muralla, ¿no? Una película que va a contar las aventuras de un viajero europeo que va a la Gran Muralla y ahí se encuentran con un dragón y obviamente es el europeo quien dice, señores, hay que enfrentar a este monstruo. A Ghost in the Shell le pasó lo mismo. Todos los personajes obviamente son orientales, ¿no? Y a la hora que se anuncia el cast, todos los actores, el reparto, todos los actores son occidentales, empezando por Scarlett Johansson, que se queda con el papel cuando Margot Robbie, que tampoco es oriental, o que por lo menos no tiene los rasgos, no pudo hacer la película. O sea, hay mucha gente inquieta con el hecho de que hayan escogido a puro güero en lugar de haber escogido actores japoneses. Y creo que los inquietos son los japoneses, ¿no? En realidad. Pero es que... Si es una película para ellos, sí, ok, pon actores orientales, que habrá seguro allá algún actor que del tamaño, o no sé, de Scarlett Johansson para interpretar el papel, ¿no? Pero creo que el cast sea occidental es el vínculo hacia este lado del planeta. Porque si no, de verdad no la consumiríamos. ¿Tú crees? ¿No sería un reto al cinéfilo y al verdadero fan de Ghost in the Shell que lo invitaran a ver una película donde hay actores que por lo menos no conocemos? Pon tú que sean mejores o peores, pero no conocemos, y verlos con caras nuevas que no tienen nada que ver con las de acá. Es que acabas de decir la clave. Al fan de Ghost in the Shell.
Y si se trata de los fans de Ghost in the Shell, esta película no alcanzaría ni a cubrir sus gastos. Ok. O sea, el tamaño de producción no, o sea, tiene que vender en otro lado del mundo, porque si no, no es Warcraft, ¿sabes? Ok. Pobre Warcraft, qué mal le ha ido con pues la crítica. En China le fue increíble. A mí me gusta la película. Pero entonces, ¿tú no crees que esa controversia sea más de lo que parece, que es simplemente la queja de un pequeño grupo de mercado? Creo que sí están exagerando. Creo que no entienden el aspecto global de que, oye, pues tengo que vender mi película, ¿no? Y si pongo actores que nadie en Occidente conoce, no la voy a vender. Nadie la va a ir a ver. Va a terminar vendiéndose en Blu-ray nada más, ¿sabes? O al rato en Netflix, o no sé. Tienen que venderla, y creo que el vínculo es Scarlett Johansson principalmente, que tampoco me encanta para el papel, ¿no? Pero... Nos gusta más para invitarla a las fiestas, ¿no? Ah, sí, claro. Pero para el papel no sabemos. Ojalá lo haga bien, ¿no? Pero ya está el antecedente de Charlize Theron, que también es una gran actriz, pero que no encaja precisamente en este cine tan nerd, ¿no? Sí. Quizás Scarlett Johansson, ok, es Black Widow en The Avengers, pero aunque parezca similar, es otro tipo de mercado. No solo eso, creo que Scarlett Johansson la están llamando por mil razones, para este tipo de papeles. Está el de Avengers. Está, y digo, no necesariamente vinculados al cómic, simplemente como mujeres, digamos, de acción obligadas casi a no sonreír y a no lucir físicamente, aunque digo, a final de cuentas lo acaba haciendo porque ella es guapísima. Pero pienso en Lucy, por ejemplo, claro, ¿no? Que es también una especie de superheroína muy en la ciencia ficción, que sería como el escalón anterior para llegar a Ghost in the Shell. A mí se me hizo demasiado parecido. Muy obvio, sí. Lo que ella está haciendo frente a la cámara es demasiado parecido a lo que estaba haciendo en Lucy. Sí, sin duda. Pero vuelvo a lo mismo, tienen que vender la película. Y lamentablemente están convirtiendo a Scarlett Johansson, que también creo que es una gran actriz. Sí. Me hace pensar en su actuación con Bill Murray en Lost in Translation. Es una gran actriz, sí. Y lamentablemente la están convirtiendo en la reina de los calientañoños, ¿no? Sí. Que para cierto, que les está funcionando increíblemente. No, claro. Pero ojalá me equivoque y haga un gran papel. Sí, pero sí siento que es ese vínculo. Es decir, si tuviera fulanita de tal, una actriz japonesa que no conozco, no iría a ver Ghost in the Shell. Quizá como fan, no. Como fan, no. Ahora, habiendo dejado eso atrás, el avance en sí, ¿qué te parece, mi estimado Bolo? Me gusta, me hace pensar en la nostalgia, que es una tendencia últimamente, ser nostálgicos para vender. Pero sí me gusta, se nota el trabajo del CGI, se notan estos guiños. Se nota para bien, ¿no? Casi de una calca de las escenas de la película animada del 95. Y sí me entusiasma, a mí sí me entusiasma mucho la historia, me ha gustado mucho. Es una historia adulta, como ya te conté. Sí. Se ve violento, ¿no? Es violento. Creo que dentro de lo que hay que aplaudir en el avance, más allá de que están las imágenes y como dices son muy lucidoras, están los encuadres muy bien armados, me imagino, como dices, copiados íntegramente del anime. De repente se mete demasiado a Blade Runner para mi gusto. Sí. ¿No? Demasiado, pero es natural porque Blade Runner está inspirado claro. en la visión futurista de muchos autores de anime en Japón, en Oriente. Me saca de onda, con todo lo que me gusta el avance, me saca de onda que hayan usado Enjoy the Silence de Depeche Mode en una versión que todavía no alcanzo a saber de quién es, para música. O sea, ¿qué tiene que ver Enjoy? Si es tú que conoces la historia, ¿algo tiene que ver Enjoy This? O nomás alguien nada. dijo, oye, esta me la dieron bien barata. Pensando en el 89, estoy tratando de hacer memoria de en qué año salió el Enjoy the Silence. No, fue el Violator. Es el Violator, ¿no? Ajá, de Depeche Mode. Ahorita te digo estoy pensando en esa referencia. Quizás sea por eso. Híjole, tampoco me gustan mucho las versiones modificadas de las canciones. Para Assassin's Creed hicieron un remake de Everybody Wants to Rule the World, de Tears for Fears con Lorde. Tampoco me gustó. Han hecho versiones de Marilyn Manson, covers de Marilyn Manson a otras canciones. Sí. No soy fan. No soy fan en lo absoluto. El Violator salió en el 90, en marzo del 90. Ah, mira, entonces no coincide, pero no sé. ¿Qué te digo? Está raro, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo le va a Ghost in the Shell a la hora del estreno. No sabemos, yo no tengo detalles todavía de lo que pasó en Tokio, más allá de la presentación del avance, y seguro hubo un par de pláticas ahí donde pues sí trabajamos mucho, pues sí quisimos traer la historia, lo que se dice siempre.
pero pues creo que ahora sí, sin tener una línea argumental clara, porque el avance no cuenta nada de la historia, lo que cuenta es la sinopsis que mandaron, pues habrá que esperar al estreno, ¿no? Seguramente, sí. Ojalá le vaya bien. Ojalá les vaya bien, sí. Porque le abriría la puerta a un mercado realmente muy importante para el cine de animación. O sea, es la puerta de entrada para otro tipo de cine. Claro. Que no se consume tan fácil de este lado. Me hace pensar también en Final Fantasy, Kingsglaive, cuyo vínculo era el doblaje al inglés con voces como Sean Bean, Lena Headey. Entonces sí, o sea, si no iríamos a ver las películas. Ahí está la opinión del experto en Ghost in the Shell, Bolu. Más o menos. Si quieren escucharte, Bolu, platícales de Abuget. Abuget estrena un episodio nuevo todos los martes a la 1, después del querido Lalo Limón, en Un Libro para el Fin. Cotorreos de videojuegos y todas las nerdeces que se le relacionan, y uno que otro albur por ahí. Sin calientañoños. Estos sí vienen a hablar de las cosas, nomás. No nada más a sonreír a la cámara. No, señor. Aquí sí hay profundidad, muchachos. Entonces, éntrenle a Abuget. Gracias, Bolu, por ayudarme a platicar de Ghost in the Shell. Ojalá les vaya bien en la película. Ojalá, un gustazo y cuando quieras. Hecho. Saludos a todos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.me